Buenas noches, bienvenidos. Esto es Música y Prédicas Cortas. Hoy tenemos una prédica muy especial que se llama Jesús no es Dios, como Dios mora en Jesús. Es un tema que está muy latente entre los creyentes, y hoy vamos a explicar por qué es importante aclarar eso, que Jesús no es Dios, sino Jesús es el Hijo de Dios y Dios mora en Jesús. Obviamente lo vamos a aclarar a través de la palabra de Dios, porque cualquiera que se diga soldado de Jesucristo tiene que hablar por medio de la palabra de Dios, de otra forma está mintiendo. Entonces lo vamos a tratar a través de la palabra, este importante tema, y vamos a entrar a explicar por qué es importante. Hace poco hablaba con una persona y me decía, ¿eso no es importante? Claro que es importante. Al final de la prédica haremos algo que es muy importante, que puede hacer que este video sea el video más importante de sus vidas. Espérense hasta el final y sabrán por qué lo digo, algo que es el primer paso en el camino hacia lo eterno. Recordemos que Jesús dijo ser el camino, la verdad y la vida. Y los caminos se recorren caminando. El primer paso es lo que hacemos al final. Algo que llaman la oración de fe. La canción que vamos a tocar hoy es una canción que se llama Mi Precioso Gran León. Recordemos que el león de la tribu de Judá es Jesucristo. Y bueno, de eso va la canción, un poco de guitarra, un poco de percusión. Y bueno, mucho amor. Entonces vamos a hacer primero la canción y luego entramos a lo más importante, que es la palabra. Vamos por la canción. Espero paciente a que me digas en qué dirección debo yo marchar. Ante confío, mi roca firme, mi alto refugio, sé, nunca me vas a fallar, sé, nunca me vas a fallar. Marcho contento, sonrisa al viento, y sé, nunca me vas a fallar.
en ti confío, mi luz, mi amor, mi precioso gran león, mi precioso gran león. Marcho contento, sonrisa al viento y sé, nunca me vas a fallar, sé, nunca me vas a fallar. En ti confío, mi luz, mi amor, mi precioso gran león, marcho contento. Bueno, esa era la canción. Ahora vamos a pasar a lo más importante, que es la palabra de Dios. Veo un amigo que habla inglés, ojalá él sepa español, porque vamos a hablar de un tema que hemos venido tocando nosotros los dos, hemos estado conversando a través de la palabra de Dios. Se trata de edificarnos mutuamente. ¿Cómo nos edificamos mutuamente? A través de la palabra. La palabra invita a pensar, invita a, ¿cómo decirlo así? Tener muchas opiniones frente a varias cosas, pero se trata de edificarnos mutuamente, no de contender. Yo voy a compartir lo que siento que Dios me ha mostrado, incluso basado en lo que pasó en el páramo. A los que no lo saben, yo me perdí durante 17 días en un páramo y sobreviví milagrosamente. Allí no tenía ni dónde dormir, todo el tiempo estaba debajo de la lluvia, mojado, me alimentaba de agua en mis propios orines. Realmente en el día 10 ya todo el mundo dejó de buscar, estaban buscando un cuerpo. Inicialmente dejaron de buscar, pero luego hubo orden de gobierno para que el ejército no se retirara hasta que me encontraron. Y ya estaban buscando un cadáver. Era imposible que yo hubiese sobrevivido. Y allí fue muy marcado la presencia de ángeles, Dios y Jesús. Aparte, Dios era una energía distinta a la de Jesús. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. La prédica hoy se llama Jesús no es Dios, Dios mora en Jesús. Bueno, y todos sabemos que decir que Jesús es Dios es casi que contradecir todo lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice por todas partes que Jesús es el Hijo de Dios. Hay un verso tan marcado que dice así, miren, está en 1 Juan 4:15, dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Dice así el verso, más claro no puede ser. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Lo extraño es que en la mayoría de las denominaciones cristianas creen que Jesús es Dios. Y ahí donde les digas que no. Pero no se trata de que me crean a mí, ni que le creamos a ellos, sino que creamos en lo que está escrito en la palabra de Dios, porque la palabra es el mismo Dios hablando. Escrito está, en el comienzo era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. La palabra es Dios. También está escrito en 1 Juan 5:7. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. El Padre, el Verbo, que es la palabra, y el Espíritu Santo, estos tres son uno. También está escrito así. Entonces, ahora vamos a analizar el verso que empodera la prédica de Dios de hoy. Jesús no es Dios, Dios mora en Jesús. Miren lo que dice aquí. Dice así, pongan atención, porque aquí habla de dos, Padre e Hijo, Dios y Jesús. No habla de uno.
Sin simple comprensión de lectura. Dice así: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ya está hablando de dos. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Son dos. Luego dice: las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. O sea, la palabra lo está diciendo. Juan 14:10. El Padre que mora en mí. Dios mora en Jesús. Pero aquí en ninguna parte está diciendo Jesús es Dios. No, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Es distinto a decir yo soy Dios. No crees que yo soy Dios. Jesús nunca dijo eso. Dice, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Luego dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Vamos a hacer como un juego didáctico, digámoslo así. Pensemos que esto es un vaso. Pensemos, no es un vaso. Aquí tenemos un vaso. Y aquí está el agua. Y colocamos el agua. El agua mora en el vaso. Pero el agua no es el vaso. El agua mora en el vaso, pero el agua no es el vaso. Dios mora en Jesús, pero Jesús no es Dios. Dios es la misma palabra, es el mismo Espíritu de Dios. Eso sí está escrito. 1 Juan 5:7. 3 son los que dan testimonio al cielo. Ya lo dije, pero lo voy a decir otra vez. Ese verso es tan importante que lo han quitado de ciertas Biblias. 3 son los que dan testimonio al cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Entonces sí tiene sentido que Dios mora en Jesús. Porque Jesús es el Hijo. En nosotros, y Jesús vino a mostrar un camino. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si decimos que Dios es la palabra y Dios mora en Jesús, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo hacemos para que la palabra more en nosotros? Guardarla, memorizarla. Y vamos a este verso. Primero, que reafirma lo que estamos hablando. Ahí está un poco más abajo. Está en Juan, el capítulo de Juan 14:23. Y es uno de mis versos favoritos. Porque habla de amor. El amor lo más grande. Acercarse a Dios es un acto de amor. Pero miren cómo dice. Dice, y Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Otra vez habla de morar. Dios, y habla de dos. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Estamos hablando de Dios. El que me ama, mi palabra guardará. Está hablando Jesús. Y mi Padre le amará. 2. Y haremos morada con Él. Mi perrita ladrando. Entonces, es claro, porque lo dice la Biblia, que Dios mora en Jesús. Pero Jesús no es Dios. Siempre está hablando de dos. Cuando estuve en el páramo, yo tengo claro que 3 veces se manifestó Dios y 3 veces se manifestó Jesús. Entonces, las primeras, cuando se apareció Dios, no era una presencia humana, era un espíritu gigante que aparecía y se sentía un poder gigantesco y te llenaba de un amor, una sensación física espectacular. Cuando se apareció Jesús, yo no lo vi con los ojos, pero sentí la presencia de un ser humano, porque Jesús es un ser humano. Él vino al mundo como ser humano. ¿Por qué vino al mundo como ser humano? Para mostrarle el camino a seres humanos. Pero Jesús es un ser humano como tú y como yo. Sí, Él es especial, es el camino de la verdad, todo lo más grande, el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero es un ser humano. Y miren por qué decía yo que porque esto es importante. Porque hay un llamado. Si nosotros llegamos a decir que Jesús es Dios, nadie puede ser como Dios. Empecemos por el orden, porque Dios es espíritu, está escrito así. Está escrito así en el Evangelio de Juan también. Dice, porque Dios es espíritu, y el que lo alaba, alábelo en espíritu y en verdad. Dice así, Dios es espíritu. Nosotros no podemos ser como el gran espíritu, creador del cielo y la tierra. No podemos, pero sí como Jesús. Es el llamado. Mire cómo está escrito. Eso está en Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Lo está diciendo la palabra. ¿Cómo nosotros podemos llegar a eso? Haciendo que Dios
que es la misma palabra, que es el mismo Espíritu Santo, mora en nosotros. ¿Cómo hacemos para que Dios more en nosotros? Memorizar un verso diario. Yo lo vengo diciendo todo el tiempo, ese es el hábito más importante que debemos crear. Crear hábitos es sencillo. Hay un libro que se llama Hábitos Atómicos que lo explica, cómo quitar hábitos y poner hábitos. Este hábito, ¿por qué es tan importante? Porque este hábito tiene promesa de vida eterna. Porque cuando tú creas el hábito de memorizar un verso diario, te llenas para siempre de Dios. La palabra es para siempre. Todo lo que nuestros ojos ven es temporal. La palabra de Dios permanece para siempre. Y se los digo con un hermoso poema que está escrito en la palabra. Dice así, que habla de esto. La palabra es para siempre. La palabra es Dios. Dice así el poema. Todo hombre es como la hierba, y la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Los versos que guardemos en nuestra mente y nuestro corazón son para siempre, porque nos llenamos de Dios, porque Dios mora en nuestro corazón. Entonces, ¿qué sucede ahí? Amor, paz, felicidad, gozo, poder, todo lo lindo y eternidad. Eternidad. Todos los que estamos aquí, en 100 años ya no estaremos aquí en este planeta. Entendamos eso. Todos los que estamos aquí en 100 años no vamos a estar aquí. ¿Dónde vamos a estar sabiendo que somos almas eternas? Pues aseguremos que vamos a estar con Jesús y con Dios. ¿Cómo lo aseguramos? Haciendo que Él more en nosotros. Dice en Eclesiastés, el cuerpo vuelve al polvo que fue y el espíritu a quien lo dio. Este cuerpo vuelve a ser polvo, eso es un hecho concreto. Pero esa alma que somos nosotros, si está lleno del Espíritu de Dios, vuelve con Dios. Y aquí, aunque eso no está en la prédica, pero tiene que ver porque estamos hablando de memorizar palabra, de memorizar versos. Miren cómo vencer la muerte. Es que es tan importante ese concepto que aparece por todos lados. En el Evangelio de Juan dice, de cierto os digo, que el que guarde mi palabra no verá la muerte. El que guarde mi palabra no va a ver la muerte. ¿Qué pasa en ese momento? Que ya todos vamos a llegar allí. En ese momento que lleguemos allí, viene Jesús y sus ángeles a recogernos. No viene el ángel de la muerte, porque hay un ángel de la muerte. Los que no han caminado, no han trabajado por esto, los que no se han acercado a Dios y a Jesús, pues no se van con Él. Así de sencillo. No se van con Él. ¿Es justo? Pues claro. Es un acto de amor, porque llenarse de Dios es un acto de amor. Memorizar la palabra, como lo dice, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que me ama. El que no me ama no guarda mi palabra, y las palabras que yo he hablado no las he hablado por mi propia cuenta, sino el Padre que me envió. Si tú no guardas la palabra, es que no lo amas realmente. ¿Es justo que te vayas con Él? Pues no. ¿Por qué te vas a ir con Él si ni siquiera lo amaste? Si ni siquiera lo buscaste en este mundo. Es así de sencillo y es un trabajo. Dice la palabra, trabajando por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es la comida que a vida eterna permanece? La palabra. Dios. Eso es lo eterno. Entonces, si es un trabajo, diariamente, crear ese hábito, es un versito diario. Es muy sencillo. Ustedes abren la Sagrada Escritura, toman un versito, por eso viene partido en versos, y lo escriben, la mejor forma que quede escrito aquí, lo escriben en un papelito. Yo lo escribo siempre en la palabra de Dios, en la Biblia. El mío de hoy es, porque Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. ¡Pum! Eso lo memoricé en la mañana, lo he ido pensando en el transcurso del día, y aquí en este momento ya lo tengo. Es un pedacito de Dios morando aquí. Y más, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Hasta que la vida se convierta en maravillosa. Por favor, no me crean a mí. Crean en el libro más importante que existe. Por estadísticas, el más vendido, el más traducido. La Biblia. ¿Cómo no respetar a la Biblia? De donde ha salido todo. Yo en estos momentos convivo con un hombre que ha estado toda la vida en congregaciones distintas de las que se aíslan y esto. Todo lo que ha surgido a través de Jesucristo y la Biblia es impresionante, porque esa es la verdad.
Ahora, cada uno tiene que crear su relación. No es con el pastor, no es con el cura, no es con la iglesia, no es con los menonitas, no es con los cristianos, no es con los católicos, no, es tú y Dios. Porque en el día de que te vayas de este mundo, en el día donde seas transformado, tú vas a estar solito o solita delante de Él. Nadie más va a estar ahí. Entonces es algo muy serio que tú creas. Es una relación que tú creas. ¿Cuál es el fruto de eso? Paz, amor, paciencia, poder, bondad, felicidad, misericordia. Todo lo que sacia el alma. O sea, es la puerta a la felicidad, a ser invencibles. Porque si tú estás con Dios, te haces invencible. La palabra dice más que vencedores. Y miren lo que dice, habla de vencedor, de ser más que vencedores, y se habla de vencer. Dice en un verso maravilloso, y dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su padre y él será mi hijo. O sea, heredará todas las cosas. ¿En dónde? En la ciudad que Dios preparó para los que le aman. Porque Él preparó una ciudad para los que le aman. La ciudad de Sion. Imagínense cómo puede ser el sitio que preparó Dios para los suyos. Si este mundo es maravilloso y tiene cosas lindas, gobernado por el príncipe del mal, por supuesto. Por eso vemos las cosas que vemos. Pero imagínense en un sitio donde no reina el mal, donde no hay muerte, donde no hay llanto, donde todos están llenos de Dios. Y es un espacio para la eternidad. Imagínense las cosas que ha preparado Dios para nosotros. Ningún ojo vio ni oído escuchó lo que... Dice así, ningún ojo vio ni oído escuchó ni ha subido a corazón de hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Otra vez, aman, amor, amor. La relación con Dios tiene que ser un acto de amor. Es que, ¿cómo no enamorarse de Dios? Hablando de eso, vamos a entrar a la siguiente parte. Vamos a entrar a la siguiente parte. La siguiente parte es la oración de fe, en donde todo comienza y es un acto de amor. Es en ese momento tú vas a recibir a Jesús. Lo que vamos a hacer ahora, esa es la oración de fe. Hay un verso en Apocalipsis que dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. En este preciso momento te estoy llamando. Te estoy llamando, te estoy llamando, te estoy llamando, te estoy llamando. Es Dios a través nuestro llamando. Yo solo soy un mediador. Yo solo soy un siervo inútil que hace lo que tiene que hacer. Pero Él los está llamando. Entonces, ¿en qué consiste la oración de fe? Abran su puerta y Dios va a entrar. Porque ustedes tienen que abrir. Ese es su libre albedrío. Él golpea como un caballero. Aquí está el reino de los cielos. Ya, aquí está golpeándote. Tú dices, ¿abres o no abres? Si abres, Él entra en tu vida y todo se convierte en maravilloso. Sí, claro que van a haber problemas. Los problemas no se acaban porque es parte de nuestro entrenamiento acá. Pero ya nunca más te vas a sentir solo. Ya nunca más te vas a sentir triste como te solías sentir triste. Siempre vas a estar gozoso. Y entre más te llenes y más te llenes de la palabra, de Dios, como lo venimos hablando, más felicidad, más gozo. Entonces vamos a hacer la oración de fe. Ya abrieron la puerta, ok. La oración de fe está escrita en el libro de Romanos. Y esta oración dice, eso está en 10. Tengo que decirlo en memoria porque no hay internet. Eso está escrito, está en 10. Vamos a leerlo aquí en la Biblia. Una santa Biblia que yo tengo. Yo tengo la Biblia física y la Biblia... Bueno, la Biblia siempre me ha acompañado. Pues imagínense, si esto es la palabra de Dios, si esto es Dios, si esta es la espada del Espíritu con la que vencemos en este mundo, ¿cómo no vamos a estar rodeados de espadas? Yo tengo varias espadas, como cualquier soldado. Tengo espadas en italiano, tengo espada en francés, tengo espada en inglés. Tengo mi Reina Valera, que esa es yo sí lo soy fiel a la Reina Valera, porque es la que Dios me puso en las manos, la Reina Valera de 1960. Y aquí estamos, esta es una que yo tengo para regalar. El que quiera una espada solo tiene que levantar la mano y con mucho gusto yo se la hago llegar. A mi hermanito por ahí hace poco le regalaron, por aquí está mi hermanito, hace poco le regalaron una hermosa espada. Entonces aquí estamos en Romanos 10. Y dice Romanos 10:8. Dice, pues cerca de ti está la palabra,
en tu boca. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya me lo sé un poco, por supuesto, lo digo todos los días. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es una pequeña oración con la cual va a entrar Dios y Jesús a tu corazón. Tú vas a empezar a tener sueños distintos, vas a empezar a escuchar palabras que antes no escuchaban, personas te van a hablar de cosas que no te hablan, vas a empezar a ver a Dios en muchas cosas, vas a ser llamado. Y tú abriste y va a entrar Dios. Entonces vamos a hacer la oración de fe. ¿Listos? Ya ustedes abrieron la puerta. Padre amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te doy gracias por todas las personas que están aquí. Te doy gracias por permitirme servirte. Entiendo que es la forma de hallar tesoros eternos y también es lo que más amo en mi vida, servirte a ti, Padre amado. Te amo infinito. Te doy gracias por las personas que están aquí. Tú las trajiste aquí. Tú las predestinaste para llegar a este video. Hay cientos, miles, millones de videos en las redes sociales, pero tú los trajiste a este para que hagan este acto que vamos a hacer, que es el acto más importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la eternidad, el camino a la gloria eterna. Y les dejamos claro lo que están aquí. Está escrito: el que empezó la buena, estando persuadidos de esto, que el que empezó la buena obra en vosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. Ustedes dan este primer paso y Dios se encarga del resto. Pero vamos a hacer este primer paso. Van a repetir después de mí, ¿vale? Repitan después de mí. Confieso con mis labios que Jesús es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios lo levantó entre los muertos. Te pido, Dios, que borres todas mis faltas, todas mis culpas, todos mis pecados, todas mis transgresiones, todas mis infidelidades. Y escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En Cristo Jesús oramos. Amén. Alegría. Sé que lo hicieron. Si por alguna extraña razón no lo pudieron hacer en este momento, o si ya lo hicieron, maravilloso. Aquí estamos. Ya somos varios. Somos muchísimos los que estamos sirviendo a Cristo. Es la forma de hallar tesoros eternos. Y bueno, teniendo en cuenta que nosotros somos almas eternas. Eso está claro, ¿cierto? Lo dijo Jesús, nada más, nada menos. Está escrito así, en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde el comienzo de los siglos. Arrancamos en este camino. Bienvenidos. Cualquier pregunta que tengan, por favor, háganla. Estamos aquí para servirles. Si quieren que hagamos una prédica acerca de un tema en específico, por favor escríbanlo. Si quieren que oremos por algo en específico, por favor déjenmelo saber. Los invito a que compartan. Hay mucha información allí ya en el canal. Que lo curioseen, que estén viniendo aquí. Nosotros nos conectamos de lunes a viernes a las 7 de la noche. Si por alguna razón, por algún compromiso no lo hacemos, no podemos a las 7, lo hacemos más temprano, más tarde, pero siempre estamos aquí subiendo información, subiendo tesoros eternos. Bueno, por último, les invito a que bajen una aplicación que voy a dejar ahí en la descripción, que es una Biblia virtual, que es una gran espada para crear una comunión diaria con Dios. Recordemos que se trata de crear el hábito de memorizar un verso diario. Lo voy a repetir. Creemos el hábito de memorizar un verso diario. Cuando tú creas un hábito, ya luego se vuelve una necesidad. Y hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Obviamente se trata de quitar los malos y dejar los buenos. Pero así como los hábitos malos se convierten en necesidad, así también los hábitos buenos. Convirtamos el hábito de memorizar un verso diario una necesidad. ¿Por qué? Porque de esa forma hallamos tesoros eternos. Porque de esa forma nos llenamos de Dios. Nos llenamos de Todopoderoso. Imagínense eso, llenarse del Creador del cielo y la tierra, habitando aquí con Jesucristo, con el Rey y Señor de señores. No hay nada más grande. Gracias por estar.
Bendiciones infinitas y nos vemos, si Dios lo permite, el lunes. Bendiciones infinitas.